El camión del guerrero hazlo por ellos capítulo 4. La pérdida que despierta un sentimiento. Los sois amigos de fanficción, aquí una vez más para traerles un capítulo más de este fic que ha gustado. Se agradecen comentarios y sugerencias. Sin más vamos a lo que importa y aquí seguimos. Capítulo 4. La pérdida que despierta un sentimiento. Rosueice. La vida es lucha y tormento, decepción, amor y sacrificio, atardeceres de oro negro y de tormentas. Laurence Olivier. Palabras que retumbaban en la mente de cierta valquiria mientras observaba la pelea de Issei contra Viserys Airaor. Aún le costaba trabajo aceptar que la persona bajo el yelmo era el castaño al que hace años él había apartado de su lado por considerarlo inmaduro y sobre todo joven para ella. Qué estúpida había sido en ese tiempo, se lamentaba sin perder detalle de los acontecimientos que se presentaban ante ella. Mirando de soslayo a su alrededor observó que aún nadie de los presentes hubiera siquiera descubierto a Issei tras la pelea. Al menos ninguna de las chicas que la acompañaban. No podía decir lo mismo del Mo Luciferias Acer, quien en ningún momento dejó de sonreír, y cómo podía no hacerlo. Después de todo, el castaño había sido como un hijo para él, por lo que supuso que verlo después de tantos años era reconfortante. Rosueice entonces lo notó, su mirada turquesa se clavó en el extremo opuesto al grupo de las facciones, más específico donde podía ver a dos mujeres y dos niños alentando a Issei en su pelea. No podía olvidarlas por más que quisiera. Jeanne d'Arc y Grafia Lucifugé junto a los que sin lugar a dudas eran los hijos de Issei. Al verlos, Rosueice sintió una punzada de dolor en su pecho. Si era sincera consigo misma diría que eran celos y envidia al no ser ella la mujer que fuera la madre de esos pequeños, pero su estúpido miedo y sobre todo sentido ético de hacer lo correcto y profesional la alejaron de esa probabilidad. Una pregunta sin respuesta se planteó: ¿quién era la madre de esos niños? ¿Sería alguien del mundo sobrenatural? ¿O tal vez una chica ordinaria? ¿Por qué ella no estaba aquí con él? Pensarlo la carcomía por dentro. Miró a los niños y tuvo que reconocer que sin duda eran hermosos. El saberlo le generaría un sentimiento como nunca antes, y no solo a ella. Pero no tenía que sentirse así por él después de lo que le dijo hace ya tiempo. Era normal que él iniciara una nueva vida, que conociera a una mujer. La tristeza la embriagó al pensar en eso. Era egoísta el solo pensarlo, pero ¿qué esperaba? Aún hoy las palabras retumbaban en su mente. Lo nuestro no puede ser, Issei, lamentó, si mi decisión te lastima, pero no podemos estar juntos. La diferencia entre nosotros es muy grande como para ignorar, pero sobre todo aún eres muy inmaduro como para saber lo que es amar a alguien en verdad y la responsabilidad que eso conlleva. Yo te quiero, pero no de la forma que esperas. Fue una estúpida al decirlo, pero sobre todo cuando ya después de que el castaño ya no estuviera cerca, meditó mucho las palabras que le dijo después de eso. Si eso es lo que piensas y crees que es lo correcto, lo acepto y deseo de todo corazón que encuentres a alguien que realmente sepa y comprenda el significado de esas dos palabras, amor y responsabilidad. Es cierto que una palabra tan difícil como el amar a una persona no puede ser dicha con tanta facilidad, más aún viniendo de mí que he estado rodeado de mujeres hermosas, pero te puedo decir con total certeza en mí mismo que al fin sé lo que es la diferencia entre amar y querer y lo que esto significa. Comprendo que puedo querer a muchas personas al mismo tiempo, pero amar solo a una puedo hacerlo, y para mi pesar debo aceptar que este sentimiento no es correspondido como yo deseaba. Es por eso que me hago a un lado y te deseo que encuentres lo que quieres y te haga feliz, ya que yo no podré hacerlo. Esas fueron las últimas palabras que le había dicho a ella antes de empezar a tratarla como compañera. Aún hoy recordaba las misiones que en ocasiones tenían, cuando peleaba y la protegía. Siempre le hizo una frase que la molestaba sobremanera, y tarde llegó a entender el porqué la incomodidad. Descuida, como compañeros de nobleza es mi deber ayudarte, y no solo a ti sino a todos los demás. Cuando escuchó por primera vez eso, un nudo en el estómago le envolvió, con arrepentimiento. Hoy en día le generaba molestia al recordarla, más cuando Issei se acercó más a cierta Maida en esa época. Notó en ella la mirada fría de la ex Maida de la familia Gremori, quien la miraba intensamente. Rosueice le sostuvo la mirada, no sintiéndose intimidada por ella. No, él había luchado contra sí misma para llegar a la determinación que estaba en su mente. Sí, había cometido un error hace años, pero ante la ausencia del castaño y ver cómo terminó todo, no hizo más que darse cuenta lo mucho que lo extrañaba, no solo como compañero y amigo, en soledad y sobre todo al conocer a tipos que solo la veían como un trofeo, pudo darse cuenta que Issei representaba mucho para ella. Al final llegó a la conclusión de que lo amaba como nunca creyó amar a un hombre.
En un intenso duelo de miradas, estaba la mujer que de alguna manera había hecho cambiar a Issei en referencia al trato que llevaba con las demás antes de su partida de las facciones, o si lo recordara, Issei había empezado a tratarlas más como compañeras de trabajo que como amigas o algo más, ni se diga el de pasar tiempo con ellas, no, en vez de eso Rosuei había descubierto con quién pasaba la mayor parte del tiempo cuando se encontraba en la mansión Gremory. Suspiró pesadamente, tenía que ir calmarse, no sería fácil pero no dejaría que Graifia o Jeanne se interpusieran en su camino, amaba a Issei y ya no visualizaba un futuro sin él, era obvio que Graifia también pensaba igual por la forma en la que la miraba. Mientras la lucha proseguía, recordó los primeros años de su repentina desaparición, los líderes de las facciones habían dejado en claro que nadie, absolutamente nadie tuviera contacto con él, este era el deseo que él pidió al ganar el torneo en esa ocasión y sin duda la respetarían. Conoció a muchos hombres de toda clase, pero aun cuando estaba en sus citas con ellos, tratando de conocerlos y sobre todo, como le había dicho su abuela Gondul, que ambos tuvieran cosas en común más allá de lo físico, algo por demás difícil como bien se pudo percatar, miradas de lujuria o frases en doble sentido era sujeta la mayor parte del tiempo, muchos querían solo llevarla a la cama, casarse con ella por el estatus que representaba el ser parte del clan Gremory y sobre todo cuando tanto Arias como Riser ya se habían casado. Todo era una pérdida de tiempo y el culpable de esto tenía rostro y nombre, Issei Udo. Escuchar canción de The Coldplay. Always in my head. Sonrió con calidez a esto, él era el único hombre que le despertaba esos sentimientos, con profunda tristeza, recordó aquella vez que se hizo pasar por su novio, nunca se comportó de manera pervertida y siempre la trató como todo un caballero, aquella vez que había sido secuestrada, él no dudó en ir a rescatarla sin importar las consecuencias más porque había ignorado una orden directa de Arias al tratar de idear un plan. Si bien el castaño era imprudente en muchos casos, Rosuei se descubrió lo responsable que era no solo en su labor como peón sino en la vida diaria, sus estudios, sus amigos todo en general lo hicieron crecer para tomar una decisión que sin duda le afectó a ella. Tanta era su voluntad mostrada en el torneo, tanta que aún con múltiples heridas y pérdida de sangre, él se levantaba una y otra vez a luchar contra un enemigo claramente superior, y todo para cumplir su deseo de ser libre. No lo entendió al principio pero al pasar de los años supo que debía hacerlo o moriría de tristeza al estar cerca de una mujer que amaba pero esta al parecer no. Si tan solo pudiera retroceder el tiempo, le diría a la Rosuei del pasado que no lo dejara ir en el peor de los casos que se fuera con él, habían pasado por mucho juntos como para ignorarlo, en especial cierto secuestro que sufrió. Sí, la había rescatado, eso y más hizo él por ella porque la amaba, no pudiendo más apartó la mirada de Graifia, al sentir como unas ligeras lágrimas se asomaban, no querría que la vieran así, sí, había perdido a Issei por sus tonterías pero ahora que estaba aquí, iba a demostrarle que este tiempo lejos de ella le hizo ver las cosas de manera distinta, ahora podía decirle que lo amaba y lucharía por estar con él. Odiaba el solo pensarlo pero, si tenía que compartir el amor de Issei tanto con Graifia como tal vez Jeanne, pues que así sea, no temería, no daría un paso atrás, pero sobre todo y pasará lo que pasará no lo dejaría irse de su lado nunca más. Con esa firme resolución volvió a encarar a Graifia quien antestó agrio más su gesto, si las miradas mataras, ambas estuvieran muertas ya. Es increíble que aún en ese estado sea capaz de soportar la pelea. El comentario del novio de Aquino la trajo a la realidad, dejó de mirar a Graifia para poner atención a lo que se decía referente al castaño. Aún así, no podrá contra los dos en su máxima potencia, y recordemos que no por nada tanto mi marido Riser como Zaira Orc son demonios de clase alta, no serán derrotados por ese sujeto ni en 1.000.000 de años. El comentario de una soberbia Arias Gremory le hizo estremecerse, tal vez no podía ganar en ese estado, pero lo que era seguro es que cuando usara la Bostedgar, sin importar si tenía o no una de sus extremidades, este ganaría. Arias aún hoy no has aprendido que nunca debes subestimar a tu enemigo. El enemigo más impredecible es aquel que ante la adversidad muestra una mayor gama de habilidades y recursos nunca antes vista, creo que aún no estamos viendo todo lo que ese sujeto es capaz. Este era el comentario de Sona Citri que miraba con detenimiento el combate, tras ella y sin perder detalle alguno, todos y cada una de los miembros de su nobleza. Arias volteó a ver a su amiga y antes de contestar, ¿a quién no fue la que se unió a la plática? ¿No cree que está exagerando? Es decir, Riser y Zaira Orc son muy fuertes, ellos en compañía de Issei Bali fueron los que llevaron la mayor carga en la pelea contra los dragones oscuros.
Las palabras de la hija de Baraquiel cayeron con incomodidad al resto del grupo. Era verdad, cuarto decía, pero lo que captó más el pensar de todos era el mencionado castaño. Es verdad, Issei-senpai fue muy fuerte. Koneko, en compañía de su hermana Kuroka, decía con tristeza. Esta, al escuchar las palabras de la peliblanca, pasó su mano sobre su hombro en un abrazo para mitigar la tristeza tras el recuerdo. Y no solo la se mostró así, Irina bajó la mirada al piso al haber perdido contacto con su mejor amigo durante años. Ella se mordió el labio al recordar cómo era también fin compañía de todas, hizo comentarios tontos al referirse al deseo que Issei pediría. Sin duda su deseo dejó a todas con incredulidad y miedo. Ria se tensó ante esto. La mención del castaño le abría heridas que creía ya sanadas, pero no era así. Su semblante la delató enseguida. Ella más que ninguna recordó cómo antes de que éste desapareciera como en su deseo, no volvió a tener una conversación con él. Su boda, fiestas de sociedad, la luna de miel y demás cosas la tenían en un mundo de sueño. El sueño de toda princesa. El tener a su príncipe al lado y vivir felices. ¿Felices? No el todo su era honesta, sí, amaba a Riser, pero su vida estaba lejos de ser ideal. Al principio culpó a Issei por esto, pero no podía hacerlo. Él se había apartado de todo y más porque aceptó su boda con Riser. Simplemente se hizo a un lado y siguió con su vida hasta ese fatídico día. Él se había marchado así sin más, sin una palabra, sin una mirada. No solo a la que era su ama, sino a todos sus amigos. No olvidaba esa mirada de determinación y sobre todo esa sonrisa que tenía, una sonrisa sincera y no fingida como lo hacía ya ante todos. Su relación con Riser pasaba por una crisis. Aunque ella ni él querían hacerla pública, no querían hacer saber que no podían tener hijos. Lo intentaron todos estos años, probaron todo tipo de cosas para lograr un heredero y nada. Era además sabido que los demonios tenían problemas en procrear y les tomaban mucho pero mucho tiempo el tener a un heredero, pero en el caso de Ria y Riser, solo no eran compatibles en ningún aspecto. Ria agrió el gesto pensando en esto último, que sería de si no podía darle un heredero a Riser. Sabía que este andaba con otras mujeres ya que consideraba a Ria infértil y la culpaba de todo. Sin querer su pensamiento fue a recordar a su ex peón. ¿Qué habría sido de él? Se preguntó, ¿tendrá familia e hijos? No sabía por qué, pero esa idea la molestaba. Kiba y Asper, que en este último aún y no había dejado su faceta de transvesti, se miraron entre sí al recordar a su amigo. También ellos, mucho antes de que éste se fuera de su grupo, no convivieron mucho con él, y cuando lo hacían, Kiba más que nada tuvo ciertos altercados con él. Uno de ellos, él recordaba, fue porque Issei no quiso permanecer tiempo con ellos tras finalizar una reunión de la nobleza, argumentado que tenía compromisos que atender. Fuera cierto o no, esto era común siempre, solo en contadas ocasiones cuando él no tenía forma de escapar de esto, se presentaba pero mantenía una seriedad no propia de él, algo de más inquietante por decirlo de alguna manera. Rosueizo miraba la interacción de todas al hablar de Issei. Si ya solo supieran que era él el que estaba luchando en ese momento, se irían de espaldas. Suspiró y volvió a mirar a Issei. No tenía completo control de la batalla, eso era Arato. Más bien se dedicaba a mantenerlos a raya. Era como si estuviera jugando con ellos. ¿Qué esperaba para sacarla a bostezear? Que equivocada estaba Rosueisen en eso último, ya que en unos minutos ella y el resto de las facciones serían testigos de algo mucho más que una de las 13 Longinus, algo que solo ciertos serafines, los musicadores de Grigori, serían capaces de identificar. Algo que se vio por última vez hacia los años de 1300. Riser y Sairaog estaban realmente frustrados. Sus ataques no habían surtido efecto en la persona frente a ellos. ¿Quién era este sujeto?, se preguntaban. Era como si conociera todo y cada uno de sus movimientos. Esto no tenía lógica. Sin mucho o nada esfuerzo, el sujeto del yelmo había esquivado todos y cada uno de sus ataques, ya sea cuerpo a cuerpo, del que Sairaog era experto en lucha, como a distancia media y larga con el fuego del clan Fénix de Riser. Nada, simplemente nada servía. Riser, en el transcurso de la lucha, escuchaba claramente como desde uno de los palcos, el sujeto era animado por dos niños y unas mujeres que reconoció al instante. Pensó un momento para después pensar en algo para desconcentrarlo. Una sonrisa maliciosa se formó en su rostro ante la idea. PSK, ¿es que no sabes pelear o tienes miedo, Empezó Riser con su provocación. Sairaog, expectante, no hizo comentario alguno, y era mejor que así fuera. En pocos momentos se desataría una pelea más allá de su entendiendo. Veo que trajiste a apoyarte una terrorista y una maid, son unas bellezas desperdiciadas, aunque es una desgracia que ninguna de ellas tome en serio a un tulido como tú.
Riser se alzó orgulloso ante la provocación. Ellas necesitan a un verdadero hombre como yo, no a un pobre imbécil sin ningún talento que no conoce su lugar. No siento aura en ti de ninguna clase, por lo que deduzco que eres un patético humano. El sujeto del yelmo se mantenía sereno. ¿Y qué es esto?, decía señalando a donde ellas estaban con los niños. Aquí no es guardería para traer a esos mocosos que por lo que veo son tus hijos, jajaja. Me sorprende que hubiera una mujer que haya estado contigo. Dime, ¿acaso no le dio asco el tener que estar contigo? Seguramente no, porque eres una puta cualquiera que te abandonó con esos niños, jajajaja. Todos los líderes de las facciones, incluso aquellos invitados, mostraron molestia ante las palabras de Riser como provocación. Se estaba pasando. Rias llevó su mano al rostro en señal de vergüenza. Aún le era increíble que Riser se comportara así, en especial al querer provocar una pelea. Aunque debo decir que no todo es malo por lo que veo, sonrió lascivamente y miró por el rabillo del ojo a su oponente. Esa niña en unos años será una belleza sin duda, tal vez le haga una visita para divertirme un poco con ella, jajajajajaja. Su risa estruendosa se escuchó por todo el recinto, tanto así que Sairaot, que no había dicho nada, decidió intervenir. Es suficiente, Riser, decía mientras le sujetaba el hombro, mostrando una cara de hastío a lo que decía. Una cosa era provocar, pero esto rayaba en lo absurdo. Lamentablemente Sairaot intervino demasiado tarde. Una voz áspera y gruesa llena de rencor se escuchó proveniente del sujeto en pie delante de Riser y Sairaot, una voz que le heló la sangre a todos los ahí presentes. No debiste provocar a mi compañero Yakitori. Riser abrió mucho los ojos al reconocerlo. Sin saberlo él mismo retrocedió un poco. No es posible, tú te fuiste hace años. Rias Gremory, Akeno y Mejima y todos en general no lo creían. De pie frente a ellas estaba la persona que se había marchado hace ya años, pero algo raro había en su aura, algo que solo la Nekomoto Usaria de Senjutsu, hermana de Koneko, descubrió. Esto no es posible. ¿Cómo es esto?, dijo incrédula Kuroka. ¿Mee-sama?, cuestionó curiosa Koneko. Kuroka tragó antes de contestar. Si no lo hubiera visto o sentido ella misma no lo creería. Es que, no lo entiendo, no es solo él, son muchos dentro de él, son muchos y ninguno en realidad, exclamó sin creerlo. ¿De qué hablas? ¿A qué te refieres? Explícate, Kuroka. Rias miró con el ceño fruncido a la susodicha, pero algo más llamó su atención. La cara de incredulidad y asombro en todos al reconocer dicha voz no se hizo esperar, más en Rias y las demás quienes se habían parado de su asiento. La sorpresa fue mayor cuando la voz de cierto castaño se dirigía a una rubia en cuestión, una rubia que lo miraba con tristeza y dolor. Jeanne. Fue simple, pero la entendió el tono usado por él. Con gran pesar ante lo que pasaría, Jeanne rápidamente puso a dormir a Soujiro y a Hinata por medio de un hechizo. Esto dejó perpleja a la Peliplata, quien sostuvo al niño en brazos mientras Jeanne a la niña. Estás por ver ese lo que le pasó a Issei después de la muerte de su esposa. Jeanne con tristeza relataba a Graifia sin dejar de mirar a Issei, de pie y ante el asombro e incredulidad de todos, en especial de los serafines, su cuerpo empezó lentamente a consumirse en llamas. Una combustión interna surgía desde su interior, ascuas se desprendían de su cuerpo mientras la temperatura incrementaba considerablemente. Esto atrajo la atención de todos, era como estar en presencia de un volcán o una tormenta solar. Lo que viste anteriormente es un cascarón de lo que alguna vez fue Issei, dijo con pesar en sus palabras. Jeanne miró a Graifia a los ojos y exclamó, este es el verdadero rostro de Issei. El verdadero rostro. ¿A qué te refieres?, cuestionó curiosa Graifia, pero antes de preguntar más un súbito estallido de poder llamó no solo su atención sino de todos en general. Un brazo de fuego salió de donde se suponía estaba su faltante del lado izquierdo, pero lo que más impactó fue el hecho de que cierta gema color esmeralda apareciera en el dorso de su mano. Sekiryuutei, el dragón celestial rojo. Entonces él es. Fue el débil susurro que se escuchó. Ni Rias ni nadie de las chicas podía creerlo. Issei. Bali sonreía al ver a su amigo barra rival de nuevo entre ellos, pero más aún por el despliegue de poder de este. Tanto la Sacel y Circe sonreía, pero lo que les llamó la atención fue el arcángel Miguel y sus serafines. Ante estos no era del todo sorpresivo la aparición del Sekiryuutei, sino lo que pasaba con él. Miguel, Rafael y Gabriel, temerosos y cautos, debatían. Oni-sama. Esto es. Las palabras de la beba rubia se mantenían en su boca sin poder salir, y no solo ella, sus hermanos están igual o peor. No hay error, Gabriel, ha sido más de 700 años desde la última vez, pero, ¿por qué ahora? ¿Qué pasó en todo este tiempo?
exclamó Miguel sentándose en la silla sin dejar de ver al castaño. Es ridículo. No hay manera de que él sea el portador. Iracuado Rafael no daba crédito a lo que veía. Él es un dragón. No puede portar tal poder. Miguel no decía nada, le era imposible el solo pensarlo, pero la prueba fehaciente estaba frente a él. Si él tiene eso significa que la guardiana ha sido. Gabriel no terminó la frase lavándose las manos al rostro ahogando un grito. ¿Gabriel Sama? Preguntó curiosa Griselda Cuarta al ver la expresión de su señora. Lo que fuera que sea no era para nada bueno, más sin olvidar la reacción de sus hermanos. El fuego original, aquel que fue dado por Dios a los hombres cuando estos aparecieron en la tierra, aquel que ha sido resguardado por una guardiana, el fuego que luchó contra el demonio de la envidia en el templo de Salomón en el año de 1300, donde un templario de nombre Oscar de Astoras fue el último en poseerlo para después, el fuego desapareciera junto a la guardiana. Viserys y Airaorga miraron con horror como el sujeto frente a ellos hizo surgir un brazo de fuego. Con este se quitó el yelmo que lo cubría dejando ver a cierto castaño conocido. Un jadeo se escuchó al hacerlo. Me importa una mierda lo que pienses y digas de mí, no me importa lo que sea que hagas con tu vida o los que te rodean, imbécil. Decía esto al momento de que finalmente por una explosión las llamas lo cubrían en su totalidad. De la gran columna de fuego que se alzó al cielo del inframundo solo resaltaban dos cosas. La gema esmeralda y en especial sus ojos, que en vez de ser del mismo color que la gema, estos eran color rojo, claramente visibles a través del fuego. Pero jamás, nunca vuelvas a dirigirte de esa manera de mi esposa e hijos. Te jactas de poseer el fuego del ave inmortal, pero te mostraré el verdadero fuego y lo que éste es capaz de hacer. Perdóname por esto, Tomoe. Siendo engullido por el incandescente fuego, Issei recordó todos aquellos momentos que vivió junto a Tomoe, una sonrisa, una caricia, un beso, una mirada, pero más que nada todo lo que ella le había dicho a él cuando decidió ser su novia. Escuchar canción de The Pretenders, y el Stand By You, su boda y el nacimiento de sus hijos hasta la posterior muerte de ella, aún hoy la sonrisa dada él antes de morir reflejaba cuánto lo amara y lo amaría más allá de la muerte. En el momento que realizó el enlace del fuego, Issei decía totalmente fuera de sí, esto mientras las llamas se incrementaban de manera significativa, consumiéndolo todo. Viserys y Airaorga levantaron barreras mágicas en un intento de contener tan abrasador fuego que amenazaba con incinerarlos. Y se dirigió al cielo, liberando una gran cantidad de poder. El fuego resultado de él equivalía al sol, tanto así que los líderes de las facciones se colocaron de pie para sostener un escudo mágico para protegérselos también, pero lo raro de todo era que en el extremo opuesto la situación era diferente. Con pesadez y dolor, Jeanne que sostenía a la durmiente niña, el fuego curiosamente no las tocaba, al contrario este era cálido a comparación del calor extremo que inundaba todo. Frente a una incrédula Greyfriar la figura que apareció delante de ellas una vez disipado el fuego la sorprendió. Entonces lo supo al ver a Issei, a esto se refería al ver su verdadero rostro, lágrimas inundaron sus ojos, era muy doloroso verlo, esto era lo que había pasado a la muerte de su esposa, no podía imaginar semejante dolor por el que tuvo que pasar. Jeanne susurró, solo Greyfriar pudo escucharla. El señor de la ceniza ha despertado de nuevo. Continuará.